Buenas noches, amigas y amigos que nos sintonizan todos los lunes a las 8 p.m. hora Washington por la televisión del futuro, ahora Washington TV. Hoy continuamos con nuestro programa Reflexiones Políticas para abordar un tema por demás interesante y tiene que ver con la América Latina. ¿Por qué la América Latina no ha logrado superar ese atraso político, económico, social, ese subdesarrollo, a pesar de que han tenido y siguen teniendo algunos países condiciones, recursos, materias primas estratégicas, talento humano, pero que allí están rezagados y siguen un clima de inestabilidad que no logran agarrar el camino firme, categórico para darle a sus pueblos la prosperidad, la seguridad y el bienestar social que se merece y para las cuales el Estado fue creado. ¿Cuáles son esos factores estructurales, históricos, culturales e institucionales que han incidido para que América Latina no termine de arrancar? Países como Brasil, como Argentina, como Colombia, como Venezuela, como México. Toda la América Latina tiene características parecidas, similares, que no dejan encontrarse con el camino del desarrollo. Y vamos a analizar hoy un grupo de factores que han sido determinantes para impedir ese desarrollo de América Latina. El primero tiene que ver con la herencia colonial, caracterizada por una economía extractivista, extractora de recursos para exportarlos sin desarrollar las industrias locales de una manera sólidas, firmes, para producir trabajo, riqueza en el país. Otra característica es la desigualdad estructural presente en casi todos los países de América Latina. Élites concentrados en tierras, en el poder, en riqueza, que de alguna manera han venido marginando a la población de cada uno de esos países. Demasiada concentración de poder. Y poca participación ciudadana en ese reparto de bienestar que le corresponde a los que gobiernan. El segundo factor son que se caracterizan por instituciones débiles y ese cáncer social que está presente, incubado allí, como es la corrupción. Instituciones débiles, caracterizadas por gobiernos clientelistas y populistas, donde hay presencia de unos líderes que priorizan el control político sobre el desarrollo de las instituciones. Ellos son
lo más importante. En cambio, las instituciones están para utilizarlas, aprovecharlas y lograr sus objetivos personales, grupales, que nada tienen que ver con para los cuales fueron elegidos esos gobiernos. Una corrupción sistémica que ha debilitado al Estado, a los estados de América Latina, erosionando la confianza ciudadana. Unos estados de derecho que son muy débiles, que no se respetan ni hacen respetar las normas, la Constitución, el Estado de Derecho en general. No se respeta en América Latina. Otra característica presente allí, en esas instituciones débiles, es la impunidad. Una justicia alimentadora de redes de poderes ilegítimos, perpetuando el subdesarrollo. Eso está presente. Como no hay justicia, como no se determina la culpabilidad de los que los tienen, de los que tienen, han creado crímenes, la justicia es muy débil. Y la impunidad es la que corroe de manera permanente el sistema político en América Latina. El tercer factor es la dependencia económica. Países monoexportadores de materia prima y poca diversificación de la economía para producir y aprovechar con esas materias primas que exportan, lograr que la economía pueda producir los dividendos, pero lo más importante, el trabajo que genere para beneficio de la población, por un lado, y para beneficio del Estado a nivel de cobro de renta, de impuestos. Por otra parte, hay una débil integración económica en lo político, en lo social. Muchos convenios, muchos acuerdos, muchos pactos, muchas organizaciones internacionales a nivel de Sudamérica, de Centroamérica, de América Latina en general. Pero en la realidad no hay cooperación efectiva. Toda una declaración de principios, de buenas intenciones, pero que al final no se produce lo que tiene que producirse en favor de reducir los grandes problemas estructurales que tienen la mayoría de los 20 países que conforman la América Latina. Un cuarto factor se está ante una cultura política autoritaria, con unos liderazgos personalistas que erosionan la democracia. Sí, liderazgos que se imponen desde abajo hacia arriba, están presentes en los partidos políticos, en cualquier organización, y entonces allí comienzan a cultivarse esos autoritarismos que después se reflejan cuando llegan y alcanzan al poder estos liderazgos. Otra característica de esta cultura política autoritaria es la poca educación cívica. Los ciudadanos carecen de formación para exigir rendición de cuentas y participar críticamente frente
a los gobiernos frente a su liderazgo, frente a sus organizaciones, para manifestar, exigir, cuestionar, criticar cuando no se están haciendo las cosas bien, de bien común. Entonces, esa poca educación cívica que se imparte está reflejada también en la población, que de alguna manera contribuye para que su desarrollo en América Latina siga presente y permanezca corroyendo las bases del progreso y el desarrollo. La presencia del militarismo, de golpe de estados, de factores realmente como las guerrillas, como el narcotráfico, como la delincuencia organizada, allí están conviviendo en muchos de nuestros países. Y lo más grave, como hemos visto en los últimos tiempos, conviviendo con los gobiernos que están en el poder de muchos de esos países en América Latina. Entonces, hay toda una descomposición ética, una descomposición moral que uno no puede aspirar ni esperar. Ningún pueblo puede pensar que en esas condiciones se pueda superar su rezago social, su atraso social, su pobreza, su miseria. Otro factor tiene que ver con la desigualdad y la exclusión social. Si uno revisa desde México hasta la Patagonia, empezando por México, que es uno de los países increíblemente que desde el punto de vista cuantitativo tiene niveles de pobreza muy altos y una concentración de riqueza de muy pocos. Y si bajamos hacia el resto de los países, es notoria pues que tenemos esas diferencias de riqueza y de pobreza muy marcadas. Hay una educación y salud pública deficiente, limitando la movilidad social y el desarrollo humano. En la medida que en nuestros países latinos la educación sea deficiente, bueno, tenemos menos capacidad para producir, para mejorar, para avanzar. En la medida que nuestro sistema de salud no funciona, tenemos también limitaciones de salud para estar en condiciones de producir y de vivir dignamente como se debe vivir un país que tiene la responsabilidad de proporcionar las condiciones de educación y de salud. El sexto factor tiene que ver con la crisis de liderazgo y del proyecto Nación. Hay una crisis de liderazgo porque esos liderazgos que en nuestros países, en la mayoría de los países latinos han llegado, son liderazgos que no se han preparado, que no están en capacidad para administrar un país. Una cosa tan compleja, tan difícil, que se requiere conocimiento, experiencia, y no solamente liderazgos que hablen bonito, con promesas vacías, para engañar a los pueblos, que también por culpa de ellos surgen estos liderazgos que al final no dejan nada ni benefician nada para el bien común en sus países. Los gobiernos son cortoplacistas,
nada más dañino que en una nación, un gobierno no tenga una visión a corto, a mediano y a largo plazo. Gobierno que llega, cambia el plan, viene con un plan nuevo y por lo general con características cortoplacistas. No hay un plan que se planifique a 5, a 20, a 30, 40 años, dependiendo de sus recursos estratégicos que tiene. No, todo es unos gobiernos cortoplacistas que están pensando siempre en lo electoral, en la próxima reelección. Y todo está allí haciendo todo el esfuerzo por lograr los objetivos en lo posible cuando los logran, para sentirse ellos que han logrado las promesas que prometieron al pueblo. Pues el pueblo sigue siendo pobre, miserable. No hay consensos, hay una ausencia de consensos nacionales en las élites políticas y en las élites profesionales y en las élites intelectuales. Ese es otro problema que arrastra nuestra cultura latinoamericana. Nos cuesta lograr consenso, nos cuesta ponernos de acuerdo en ese plan, proyecto país, proyecto la nación. Y cuando llega un gobierno distinto, entonces la oposición, algunas oposiciones en muchos de esos países, lo que hacen es estar negándole al gobierno si tiene un proyecto de desarrollo importante, si es que lo tiene, o cualquier proyecto que quiera hacer en materia de infraestructura. Entonces, vivimos en esa diatriba de negarnos nosotros mismos nuestro progreso, nuestro desarrollo, porque vivimos pensando en el cortoplacismo, vivimos en lo electoral, vivimos pensando en el control político y no en el control y desarrollo de las instituciones para adecuarlas, ajustarlas y ponerlas al servicio de la nación. Tenemos entonces dos grandes conclusiones con estos 6 factores que están corroyendo las bases de la democracia, de la institucionalidad en la mayoría de los países latinos. Son muy pocos los que se diferencian. En América Latina no se puede salir del subdesarrollo. No se ha salido no porque no tengan recursos o materias primas, porque sí, muchos las tienen, o talentos humanos, que sí lo han tenido también, pero no se sale por una combinación de estructuras coloniales heredadas, repito, de la colonia, con los mismos vicios, con la misma característica de extracción y de exportación. Por las instituciones frágiles que tenemos, por las élites extractivas y modelos económicos dependientes, y sumado a una ciudadanía que con poco conocimiento de democracia. Y eso es muy grave y tenemos que tener consciente los pueblos que hay que educarnos, prepararnos para que no nos sigan engañando de la manera vil como están engañando a nuestros pueblos. Ahí está Nicaragua, ahí está Cuba, ahí está Venezuela. Y así hay 20 países conformamos en América Latina y no hay un país desarrollado. Quien se pensaba que podía ser Brasil no lo ha logrado. Quien se pensaba hace 50 años atrás que tenía todo el potencial que podía ser Argentina y no se ha logrado. Ni Chile, ni Venezuela, ni Colombia. Y la segunda conclusión, que para salir de este circuito vicioso
Se exigen reformas estructurales del Estado para ponerlos al servicio de la nación, para reducir ese tamaño gigantesco que tiene el Poder Ejecutivo en el Estado. Hay que descentralizar política administrativamente ese Poder Ejecutivo para que las regiones, los estados, puedan administrar también su poder y sean responsables también de la educación, de la salud, de la infraestructura civil, de la seguridad, que tengan la autonomía también de hacerlo. Es más fácil hacerlo así, con el apoyo, por supuesto, de los presupuestos nacionales que se tengan para cubrir y apoyar en esas materias. Entonces, se necesita entonces, para salir de este circo vicioso, esas reformas estructurales del Estado. Se necesitan liderazgos éticos. No podemos seguir apoyando liderazgos impreparados y corruptos y vivos, que son unos vivos, que los engañan con su discurso, con sus palabras, con promesas vacías, y se les cuela y ustedes le dan el apoyo. No, señor. Tenemos que mejorar nuestra educación cívica. Y para eso la ciudadanía tiene que ser activa, educada y capacitada. Si no asumimos esta conciencia país, si no entendemos que dependen de los ciudadanos el país que se merecen, el país que quieren, el país que deben tener, y que comienza por el ciudadano, preparando, capacitándose, eligiendo a los mejores siempre, buscando la excelencia de los mejores, para que los mejores puedan tener las políticas públicas excelentes, para que tengan el compromiso de ver un país proyectado a largo plazo. Y en ese largo plazo es donde puede tener cabida espacio del progreso, del desarrollo, de la seguridad natural y jurídica y el bienestar social. Nos volveremos a oír y a ver en Reflexiones Políticas el próximo lunes a las 8 p.m. por Washington TV, la televisora del futuro ahora. Buenas noches.